Sí, profe, pues yo estuve viendo la clase. Ah, bueno, listo. ¿Y funcionaron bien los enlaces y todo? Sí. Sí, profe. Ah, bueno, listo, Jimena, muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches, Claudia. Listo, entonces les voy a compartir en pantalla el ejercicio de ayer para que lo terminemos. Listo. Voy a desactivar acá el video para que no nos genere de pronto alguna interferencia. Listo, muy bien. Entonces vamos a desarrollar el ejercicio C. A ver qué, de todas maneras ustedes le dieron la miradita, me imagino que el día de ayer yo se los compartí también al grupo, les compartí los archivos, les compartí las diapositivas de la clase, les compartí también el cuadro de la clasificación de las empresas y también les compartí este archivo de Word para que lo pudieran mirar. ¿De pronto le dieron alguna miradita o algo o no? Profe, la verdad, yo no. Listo. Bueno. ¿Alguien de pronto le dio alguna miradita? ¿De pronto intentó resolver los otros ejercicios o algo? Profe, pues yo lo leí y traté pues de ir mirando con los ejercicios a ver si estaba bien o no. Y como pues ahorita los va a resolver a ver si aprendí. Ah, bueno, listo. Entonces ya los vamos a verificar uno por uno para que veamos a ver cómo nos debe quedar. Listo, entonces miremos entonces el C. Entonces dice que es un grupo empresarial, Rojas S.A. Dice, tiene 9 empleados. Entonces lo que hacemos es comparar si tiene 9 empleados. Ah, pero más bien yo comparto pantalla nuevamente. Permítanme. Comparto acá. Eso. Ahí ya deben empezar a ver el cuadro también. Listo, entonces este es el cuadrito que nosotros tenemos y con el cual nosotros nos guiamos. Entonces tiene 9 empleados. Entonces, como tiene 9 empleados, entonces nos ubicamos a ver si por empleados en cuál grupo quedaría. Entonces, no estaría en grupo 1 porque el grupo 1 exige superior a 200 trabajadores. Grupo 2 que está entre 11 y 200 trabajadores o que no supere los 10 trabajadores, pero que tenga 6.000 salarios mínimos en ingresos. ¿Listo? Y grupo 3, planta de personal no superior a 10. O sea que basado en esos tres grupos, entonces por cuestión de personal de planta o personal vinculado, estaría en grupo 3, literal C. Listo, tiene 9 empleados. Dice, realiza importaciones que representan el 60% de sus compras totales. Listo. Tiene activos totales de 26.600 millones y tiene 35 establecimientos de comercio. Listo, entonces, como tiene 35 establecimientos de comercio, automáticamente podemos descartar grupo 3, porque grupo 3 nos exige que tenga como máximo un establecimiento de comercio. En este caso tiene 35, entonces de una vez descartamos grupo 3. ¿Listo? ¿Qué más nos menciona este enunciado de ejercicio? Dice, tiene activos totales por valor de 26.600 millones de pesos. Entonces, vamos a verificar eso convertido en salarios mínimos, ¿cuántos salarios mínimos serían? Entonces, hacemos la operación de 26.600 millones de pesos
dividido el salario mínimo, 908.520. Entonces, eso equivale a 29.278 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, 29.278. Entonces, vamos a mirar el cuadrito que nos decía. Entonces, nos decía acá que si tiene activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos, es del grupo 1. Quiere decir que no hará parte del grupo 1. Grupo 2 dice activos totales entre 500 y 30.000 salarios mínimos. O sea que podría estar la posibilidad de que pertenezca a grupo 2. En grupo 3 sí no va a estar porque es hasta un valor máximo en activos totales de 500 salarios mínimos. Entonces, por ahora, si es por activos totales, estaríamos hablando de grupo 2. ¿Listo? Y adicionalmente dice que realiza importaciones que representan el 60% de sus compras totales. Entonces, miremos el cuadrito. Listo. Miremos algo. Cuando miramos lo de los activos totales, ¿sí? Aquí en el grupo 1 decía que si superaba 30.000 activos totales, también tendría que cumplir alguno de estos requisitos para pertenecer al grupo 1, ¿sí? En este caso, él no cumple el requisito de tener activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos. Por lo tanto, no hay necesidad de analizar si realiza importaciones, si no realiza importaciones, si tiene ingresos o gastos que representen más del 50% de las operaciones, ni nada de eso. Simplemente con revisar los activos nos damos cuenta que no puede pertenecer a grupo 1, sino que va a pertenecer, en este caso, a grupo 2. ¿Listo? Damos acá ingreso a Yamilet Solano. Listo. Entonces, para este segundo ejemplo, entonces vamos a colocar aquí que pertenece al grupo 2. ¿Listo? Miren por qué. Tiene activos entre 500 y 30.000 salarios mínimos. Tiene 35 establecimientos de comercio, lo que automáticamente lo quita del grupo 3. ¿Listo? Tiene 9 empleados, pero tiene activos totales, ¿sí? De 26.600 millones de pesos. Entonces no cumple el requisito para estar en grupo 1. ¿Listo? Entonces, en este caso, esta empresa va a pertenecer al grupo 2. ¿Y qué normas aplican las del grupo 2? NIF plenas, NIF para pymes, contabilidad simplificada. NIF para pymes. Listo, muy bien. Entonces tenemos NIF para pymes. Listo, entonces el caso C, entonces pertenece al grupo 2 y aplicará NIF para pymes. Coloquémosle aquí, aplica NIF para pymes. Listo, veamos el ejercicio D. Dice que hay una empresa, el fabricante limitada, dice que tiene 100 trabajadores. Aclara también que no es emisor de valores ni es catalogada como una empresa o una entidad de interés público. Tiene activos de 800 millones y tuvo ingresos de 5.500 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, miremos si cumple los requisitos para estar, por ejemplo, en grupo 1. Entonces, no es emisor de valores, entonces no es del grupo 1. No es entidad de interés público, entonces tampoco cumple con la característica del grupo 1. Dice que tiene 100 trabajadores. Tiene 100 trabajadores y tiene activos de 800 millones. Entonces, por el lado de los trabajadores, solo tiene 100, o sea que no cumple con este requisito.
Y dice que para pertenecer al grupo 1 tiene que tener activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos legales vigentes. Entonces vamos a ver 800 millones, ¿a cuántos salarios mínimos equivale? Lo dividimos entre 908.526 y eso equivale a 880 salarios mínimos, o sea que tampoco cumple los requisitos del literal C. Entonces, de una vez descartamos grupo 1. ¿Listo? Vamos a mirar grupo 3. Dice que la empresa tiene 100, acá, pongo aquí más, tiene 100 trabajadores. Entonces, miramos el cuadrito y en este grupo 3 dice que máximo o una planta de personal no superior a 10 trabajadores, o sea que por empleados o por cantidad de empleados no puede pertenecer al grupo 3. Por ahora quedaría aquí en grupo 2. Adicionalmente, se mencionaba que tiene activos de 800 millones y dijimos que los 800 millones equivalen a 880 salarios mínimos. Entonces, revisemos. ¿Cumple criterio para estar en grupo 3? Miren que no. ¿Por qué? Porque contiene activos totales que superan los 500 salarios mínimos. Entonces, tampoco cumpliría requisito para estar en grupo 3. ¿Listo? Con base entonces en todo lo anterior, entonces esta empresa va a pertenecer al grupo 2 porque mire que tiene 100 trabajadores, tiene activos totales entre 500 y 30.000 salarios mínimos. Mire que tenía 880. ¿Sí ven? Y adicionalmente, mire que tiene ingresos de 5.500 millones de pesos. Entonces vamos a ver esos 5.500 millones de pesos. ¿A cuántos salarios mínimos equivale? Lo dividimos entre 908.526. Dice que los ingresos equivalen a 6.053 salarios mínimos. Y miren que aquí, en el ejercicio, se menciona que empresas que tengan activos totales por un valor máximo de 500 salarios mínimos o planta de 10 trabajadores, cuyos ingresos brutos anuales sean iguales o superiores a 6.000 salarios mínimos. O sea que también supera por ingresos el tope para pertenecer al grupo 2. Entonces, en este caso, esta empresa cumple todos los requisitos para estar en este grupo. Listo, hemos descartado las características del grupo 1 y también hemos descartado las características del grupo número 3. Entonces, este grupo 2 o esta empresa pertenece al grupo 2. Le podemos copiar este. Listo, ya sabemos que empresas del grupo 2 aplican NIF para pymes. Listo, entonces esta empresa pertenece al grupo 2 y aplica NIF para pymes. Listo, entonces para que vayan ahí corrigiendo, vayan organizando, vayan aclarando ahí las dudas que les haya surgido de ese punto C y de ese punto D. Listo, ahora sigue el punto E. ¿Listo? Entonces, léanlo detenidamente y ustedes me van a decir a qué grupo pertenece y cuáles normas van a aplicar o cuáles normas le corresponde al grupo del cual ustedes hayan identificado. ¿Listo? Entonces, tienen 3 minuticos para que puedan, 4 minuticos para que puedan revisar ese ejemplo y que ustedes me digan en cuál grupo lo clasificarían y cuál tipo de normas se aplican.
Profe, buenas noches. Yamilet, buenas noches. Qué pena. ¿Me deja ver el enunciado, por favor? Eso, Listo, gracias. ahí ya lo puse. Listo, ¿cómo vamos? ¿Ya identificaron entonces en cuál grupo está esta empresa del ejercicio E?
o todavía no? Profe, pues yo digo que pertenece al grupo 3. Listo. Grupo 3. Listo, entonces usted dice que está en el grupo 3. Listo, vamos entonces a analizar el caso, a ver qué tenemos acá. Entonces, la empresa Los Veloces S.A. tiene 6 empleados. Entonces, de acuerdo con este cuadrito, los empleados, si es por empleados, no puede pertenecer al grupo 1 porque mire que son más de 200 trabajadores. Grupo 2 pide entre 11 y 200 trabajadores. Y grupo 3, Sí, personal que no supere los 10. Listo, entonces por los ahora, por 10. trabajadores, estaría en grupo 3. Listo, miremos el siguiente elemento. Tuvo ingresos de 61 millones de pesos. Listo. Entonces, por Sí, el tema de ingresos, entonces no cumple para estar, por ejemplo, aquí. Acá decía microempresas que tengan activos por un máximo de 500 salarios mínimos o planta de personal no superior a 10 trabajadores, pero acá decía cuyos ingresos brutos anuales sean iguales o superiores a 6.000 salarios mínimos. Entonces, por ingresos, pues vamos a estar por aquí. ¿Listo? Entonces, grupo 3 por el tema de ingresos y por el tema de trabajadores. Dice, tiene activos totales por un valor de 20 millones, muy bajitos. Entonces, miramos el cuadrito. Acá hablan de 30.000 salarios mínimos en activos, entonces no pertenece a grupo 1. Por acá entre 500 y 30.000, entonces pues tampoco va a alcanzar para pertenecer a grupo 1. B, grupo 2, porque pues 20 millones dividido 908,526, pues apenas equivale a 22, 22. 22 salarios mínimos. Entonces pertenecería también a grupo número 3. Dice, tiene un solo establecimiento de comercio. Listo, entonces también cumpliría con el requisito del grupo 3. Recordemos que ayer los mencionábamos, decíamos que no tener más de un establecimiento de comercio, no ser un importador, no ser un exportador, no utilizar negocios bajo franquicia, no tener ingresos superiores a 3.500 VTs. Sí, esos eran los requisitos de las personas naturales que anteriormente pertenecían al régimen simplificado. Listo, entonces miremos. Tiene un establecimiento de comercio, o sea que también da para estar en grupo 3. Dice, el negocio se usa bajo franquicia, bajo la franquicia X, y además es importador de bienes. ¿Listo? Entonces miren que aquí hay dos requisitos que le permitirían estar en grupo 3, pero se están incumpliendo. ¿Cuáles son los requisitos que están incumpliendo? Pues que la persona utiliza negocio bajo franquicia. Y adicionalmente es importador de bienes. ¿Listo? O sea, no cumple esos dos requisitos para continuar en el grupo 3. Mire que todos los demás los cumple. Sí, cumple todos los demás requisitos. Tiene los empleados, tiene ingresos bajitos, tiene unos activos totales muy mínimos, pero para pertenecer al grupo 3 tiene que ser que no utilice negocio bajo franquicia y que no, ¿cómo se dice? Que no sea Importador. importador o exportador. ¿Listo? Entonces, cumple todos menos esos dos. Entonces, para este caso, a pesar de que cumple la gran mayoría, el hecho de que no cumpla los requisitos para estar aquí, entonces lo inhabilita para pertenecer al grupo número 3. ¿Listo?
Como tampoco cumpliría los requisitos para estar en grupo 1, porque mire que los requisitos para estar en grupo 1 son muy exigentes, entonces automáticamente nos va a quedar en el grupo número 2. ¿Listo? Entonces miren el ejercicio que hicimos, cumplía. Para estar en grupo 3 hay que cumplir todos los requisitos. ¿Listo? Entonces, en este caso cumple casi todos. Las únicas excepciones son, es importador y adicionalmente utiliza negocios bajo franquicia. O sea que no le da para que pertenezca a grupo 3 solo por esas cosas. Entonces, miramos después ya los otros grupos. Como el grupo 1 es muy exigente y la empresa no es emisor de valores, no es una entidad de interés público y no cumple con estos requisitos de trabajadores ni de activos, entonces automáticamente se va a pasar para el grupo número 2. ¿Listo? Miren que a pesar de ser una empresa muy pequeña, porque mire que pues, tener ingresos de 62 millones es muy poquito, tener unos activos totales de 20 millones es muy poquito, pero aún así va a pertenecer, en este caso, a grupo número 2. Y por lo tanto, pues tendrá que aplicar las NIF para pymes. Sí, uno a simple vista podría decir, no, pues esto cumple prácticamente casi que todos los requisitos, se debería quedar en grupo 3 y aplicaríamos contabilidad simplificada. Pero esa excepción de ser importador de bienes y utilizar negocios bajo franquicia lo inhabilita para continuar en grupo 3 y automáticamente tendría que pasarse a grupo 2 y por lo tanto aplicar las normas internacionales de información financiera para pymes. ¿Listo? Entonces miren, esto hay que aprenderlo a analizar muy bien porque hay negocios que son muy pequeñitos y aún así están obligados a aplicar NIF para pymes. ¿Listo? Más claro con este ejercicio la clasificación. Sí, no, preguntas, dudas, inquietudes. Hablen ahora. No, profe, claro. Listo, muy Ay, bien. sí, no, Entonces, es de cuidado porque uno se enfoca solo en algunas cosas y no tiene en cuenta ya las otras. entonces, con este ejercicio hemos aprendido algo. Para estar en grupo 3, cumpla todo. Listo, cumpla todos los requisitos. Lo que no supere los ingresos de 3.500 VTs, un solo establecimiento de comercio, no ser importador ni exportador y no utilizar, tener un negocio bajo franquicia. Listo, y tener un solo establecimiento de comercio. Muy bien, más lo que vimos ahorita, más este que está acá, lo de los activos totales y lo de la planta de personal. Listo, muy bien. Entonces veamos, veamos ahora el ejercicio F. Dice que aquí hay una empresa que se llama Los Fundadores SAS, tiene activos de 110 millones de pesos, tiene 4 empleados, tuvo ingresos por 80 millones, es subordinada de casa matriz ubicada en Bogotá, la cual está obligada a aplicar NIF. Listo, entonces vamos a hacer la revisión de este ejercicio F, a ver cómo nos va. También tenemos 3 minuticos para que analicemos entonces este caso, a ver qué encontramos.
Si ya lo definieron, entonces de una vez pueden ir analizando el ejercicio G, a ver cómo lo clasifican. Recuerden que el archivo de clasificación de las empresas se los compartí al grupo de WhatsApp. Ahí lo pueden consultar en el celular perfectamente y analizar cada una de las características. Listo, revisemos entonces ejercicio F como nos queda. Entonces, tenemos que la empresa Los Fundadores SAS tiene activos de 110 millones de pesos. Entonces, primero verifiquemos eso. ¿A cuántos salarios mínimos equivale? 110 millones de pesos dividido 121. 908.000. Listo, muy bien, 121. Entonces, si fuera por activos, ¿estaría en qué grupo? ¿Grupo 1, grupo 2 o grupo 3? En el 3. Estaría en grupo 3. Muy bien. Listo, ahora revisemos. Tiene 4 empleados. 4 empleados da para estar en grupo 1, grupo 2 o grupo 3. El 3. Daría para estar en grupo 3. Muy bien. Dice, tuvo ingresos por 80 millones. Ingresos por 80 millones. Entonces, si es por ingresos, entonces daría para estar o aquí o aquí. Miremos a ver, 80 millones, ¿a cuánto equivale? Dividido 908.000. Entonces, 88 salarios mínimos. Entonces, por ingresos, daría para estar ¿en qué grupo? ¿En el grupo 2 o en el grupo 3? Entonces, por ingresos, miren que el del grupo 2 exige 6.000 salarios mínimos. Entonces, nos daría para estar aquí también en grupo 3. ¿Listo? El grupo 1 no exige ingresos. Miren que el grupo 1 no exige ingresos, sino que cumpla alguno de estos 3 que están aquí. Y si se cumple el C, entonces tendré que analizar estos otros. Listo, entonces para este caso también iríamos hasta el momento en grupo 3.
Luego dice, es subordinada de la casa matriz ubicada en Bogotá. Listo. Y dice que la cual está obligada a aplicar NIF. Entonces, es una subordinada de la casa matriz que está en Bogotá. Entonces, recordemos que para estar en grupo 3, ¿cuántos establecimientos de comercio puede tener para estar en grupo 3? Solo uno. Solamente uno. Y en este caso nos están hablando que es una subordinada de la casa matriz en Bogotá, o sea que es una sucursal de la principal que está en Bogotá. Entonces, ahí ya se incumple el tema de un solo establecimiento de comercio. Entonces ya no va a poder estar en grupo 3. ¿Listo? ¿Por qué? Porque mire que es subordinada de casa matriz ubicada en Bogotá y el grupo 3 nos exige que tenga un solo establecimiento de comercio, que lo hemos estado mencionando. Entonces ya con eso ya no puede permanecer en grupo 3. Y dice que fuera de eso, esa casa matriz está obligada a aplicar las NIF. ¿Listo? Entonces, como no puede estar en grupo 3, porque ya se está incumpliendo el tema del establecimiento de comercio, entonces hay que analizar si puede pertenecer a grupo 1 o si puede pertenecer a grupo 2. Entonces, recordemos que para estar en grupo 1 se requiere ser emisor de valores. Ahí no se menciona, entonces asumimos que no es emisor de valores. No es una entidad de interés público, entonces tampoco podría estar en grupo 1. Entidades que tengan activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos, no se cumple. O planta de personal superior a 200 trabajadores, tampoco se cumple. ¿Sí? Miren que por acá se menciona algo de ser subordinada o sucursal de una compañía extranjera que aplique NIF. Y por decir ser subordinada o matriz de una compañía nacional que deba aplicar NIF. Estos requisitos solo se utilizan en caso de que se cumpla con el literal C. Es decir, si la empresa tuvo activos totales superiores a 3.000, vea 30.000 salarios mínimos, o si tiene una planta superior a 200 trabajadores. Entonces, como no se cumplen estos, no hay necesidad de analizar estos requisitos. No cumple ninguno de los criterios para estar en grupo 1. Entonces, como no cumple para estar en grupo 3, ni cumple para estar en grupo 2, entonces automáticamente nos quedará aquí, en grupo número 2. ¿Listo? Miren de ahí lo que les comentaba el día de ayer. Yo les decía que la gran mayoría de las empresas pertenecen al grupo 2. ¿Listo? Por eso la insistencia en que como contadores aprendamos o conozcamos más bien la aplicación de las NIF para pymes, porque el 90 o 95% de las empresas de nuestro país, y es más, del mundo, casi todas aplican en su gran mayoría la NIF para pymes. ¿Quiénes aplican las NIF plenas? Las empresas grandes que son de interés público, empresas que cotizan en bolsa de valores, empresas muy, muy, muy grandes, multinacionales y demás, ellos están obligados a aplicar NIF plenas. ¿Listo? Entonces nosotros, para este ejercicio F, entonces la empresa está catalogada como una entidad perteneciente al grupo 2 y como pertenece al grupo 2, entonces aplicará la NIF para pymes. ¿Listo? Miren que casi todos los requisitos nos dan para estar en grupo 3, con excepción de este. Cuando ya nos dice, es sucursal o una subordinada de casa matriz ubicada en Bogotá, entonces automáticamente ya nos quita lo de los dos, lo del establecimiento de comercio, lo de un solo establecimiento de comercio que da para estar en grupo 3. Entonces, como se incumple este requisito, entonces tendremos que analizar si pertenece a grupo 2 o si pertenece a grupo 1. Analizamos grupo 1 y no cumplía ninguno de los requisitos para estar en grupo 1. Entonces, automáticamente pasa a pertenecer al grupo número 2.
Listo. Veamos de una vez el ejercicio G. Dice que la empresa Los Exportadores S.A. tiene activos de 115 mil millones de pesos. Entonces, vamos a hacer la conversión a ver cuánto nos dará. Entonces, 15 mil millones. Dividido entre 908.526, que es el valor de un salario mínimo. Eso equivale en salarios mínimos 126.578 salarios mínimos. Entonces miremos eso a cuánto, en qué categoría está. Miremos, activos totales de 115 mil millones. Entonces, activos totales. Aquí dice, empresas que tengan activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos. Por ahí pasamos hace rato, mire, 126.578. Entonces, da, solo por activos totales, cumple con la característica para pertenecer a grupo 1. Recordemos que para pertenecer al grupo 1, si vamos a utilizar el literal C, debe cumplir adicional a alguno de los siguientes requisitos. Listo, mire. Activos totales o planta de personal superior a 200 trabajadores que no sean emisores de valores ni que sean entidad de interés público y que cumplan además cualquiera de los siguientes requisitos. Con que cumpla alguno de estos, da para continuar en grupo 1. Entonces vamos a ver qué más dice la información. Por ahora, por activos, da para estar en grupo 1. Tiene 950 empleados. Entonces, miremos en grupo 1 qué decía. Dice, planta de personal superior a 200 trabajadores. Esta entidad tiene 900, entonces cumple también para estar en grupo 1. ¿Listo? ¿Qué más dice el ejercicio? Tuvo ingresos de 11 mil millones, de los cuales 6 mil provienen de exportaciones. Listo, entonces acá se mencionaba lo siguiente. Miremos. Si una entidad tenía activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos, que ya lo cumple, o planta superior a 200 trabajadores, que también lo cumple porque tiene 950, debe cumplir adicional alguno de estos requisitos. Y entonces miremos. Dice, ingresos de 11 mil millones, de los cuales 6 mil provienen de exportaciones. Entonces, miremos qué nos dice el cuadro. Entonces, realiza por acá, miremos este, ser subordinado de una casa matriz de una compañía extranjera, pues ese no aplica. Ser subordinado de una o casa matriz de una compañía nacional, entonces tampoco aplica. Y miremos este, realizar importaciones o exportaciones, ¿sí?, que representen más del 50% de las compras o de las ventas. ¿Listo? Respectivamente del año anterior al ejercicio sobre el cual se informa. ¿Listo? Entonces vamos a revisar qué porcentaje aplica acá. Mire, dice realizar en este caso exportaciones, ¿sí? ¿Sí? Si se trata de una empresa que representen más del 50% de las compras o de las ventas, en este caso de las ventas, ¿sí?, del año inmediatamente anterior al ejercicio sobre el cual se informa. ¿Listo? Entonces, en este caso son 11 mil millones y de estos 11 mil millones, 6 mil provienen de exportaciones. ¿Será que esos 6 mil superarán el 50% de los ingresos? ¿Ustedes qué creen? Sí. Entonces, se supera. Mire que la mitad serían 5.500 millones. O sea que ya se superan el 50% de los ingresos para el caso de las exportaciones. Entonces, regresando al cuadrito, entonces, ¿no es entidad emisora de valores? No. ¿Es una entidad de interés público? Tampoco, pero cumple
con este tercer punto. Entidad que supera en activos y en planta de trabajadores cumple y adicionalmente cumple alguno de estos que aparecen aquí. En este caso con el punto número 3, ¿sí? Porque dice que tiene ingresos de 11.000 y de esos 11.000, más de la mitad proviene de las exportaciones. ¿Listo? Profe, Entonces, perdón, si no tuviera sí, ahí ese adicional de la exportación, igual por cumplir ahí arriba pertenecería al grupo 1. Así no tuviera esos adicionales. no, la condición, miren, la condición es y que cumplan además cualquiera de los siguientes requisitos. Entonces, puede que tenga más de 30.000 salarios mínimos en activos. Puede que tenga los 900 trabajadores, sí, que le daría para estar en grupo 1. Pero si no cumple alguna de estas, no le da para pertenecer a grupo 1. Tendría que pasarse a grupo 2. Miren lo que dice acá. Empresas que no cumplan con los requisitos del literal C del grupo 1. Entonces, puede que superen los activos, puede que supere los trabajadores, pero si no cumple alguna de estas, le toca pasarse a grupo 2. Listo, entonces para que lo tengan ahí muy presente, tomen apuntes, ténganlo ahí como referente, porque se tiene que cumplir lo que dice aquí. Listo, entonces tiene muchos activos, tiene muchos trabajadores, pero si no cumple alguno de estos, le corresponde ser clasificada en el grupo 2 y pues aplicar en este caso NIF para pymes. Listo. Entonces para que lo anoten allí. Entonces para este caso, si se cumple, entonces vamos a colocar que pertenece al grupo 1, ¿sí? Y por lo tanto, ¿qué normas aplica? Ni plena. Muy bien, aplica NIF plenas. Listo, entonces mire que tenemos unas entidades acá del grupo 3, unas entidades del grupo 1, unas del grupo 2 y esta última que pertenece al grupo 1 y aplica NIF plenas. Listo, entonces hemos desarrollado un ejercicio de clasificación de empresas. Con base en la clasificación que se hagan de las empresas, entonces se aplicará un referente normativo, un referente conceptual diferente en la contabilidad. ¿Listo? Entonces, miren lo que hemos aprendido hasta el momento. Hemos aprendido un contexto internacional, vimos la historia, vimos el contexto local, vimos que existía un direccionamiento estratégico y dentro de ese direccionamiento estratégico se clasificaron las empresas. Y una vez que usted clasifica las empresas, entonces tendrá que estudiar las normas que le apliquen a esa empresa en particular. ¿Listo? Entonces, si usted está encargado como contador de asesorar, por ejemplo, nuevos emprendimientos, empresas nuevas que se crearon y demás, entonces tiene que conocer estos requisitos que vimos en el cuadrito de clasificación de empresas para saber qué tipo de norma se aplica. Entonces, grupo 1, NIF plenas, grupo 2, NIF para pymes y grupo 3, contabilidad simplificada. ¿Listo? Y cada uno de estos requisitos son muy exigentes. Para estar en grupo 3 hay que cumplirlos todos. Para estar en grupo 1, si es emisor de valores, con eso cumple el requisito para estar en grupo 1. O si es una entidad de interés público, entonces automáticamente grupo 1 y usted no tiene que mirar nada más. Listo. Si es emisor de valores, ya, se va para este grupo 1 y no hay nada más que hacer. Ah, que tiene un solo trabajador, que no tiene un solo establecimiento de comercio, que no tiene... Así cumpla todos los demás requisitos, por ejemplo, para estar en grupo 3, pero es emisor de valores, entonces se va para grupo 1. Si es una entidad de interés público, automáticamente grupo 1. ¿Listo? Ahora, si tiene activos altos, tiene muchos trabajadores, ¿sí? Que le daría para estar aquí en el C,
solo puede estar en el C o solo puede estar aquí en grupo 1 si cumple con alguno, cualquiera de estos que aparecen en la parte inferior. ¿Listo? Entonces, si cumple con cualquiera de estos, es decir, es una empresa que no es emisor de valores, tampoco es una empresa de interés público, ni nada, pero tiene activos muy altos y tiene muchos trabajadores, entonces podría pertenecer al grupo 1, pero siempre y cuando cumpla con alguno de estos requisitos, cualquiera de estos. Si no cumple ninguno, entonces le toca estar en grupo 2. ¿Listo? Entonces, eso lo debemos tener muy presente para poder clasificar empresas y saber cuál es el referente normativo que les aplica. ¿Listo? Muy bien, entonces hemos terminado nuestra primera actividad. ¿Listo? Este era nuestro primer Profe, qué taller. pena aquí Sí, dígame. que como entré un poco tarde. Esa contabilidad simplificada para el grupo 3 es la contabilidad, o sea, normal, no tendría que aplicar ni de No, ninguno. básicamente no tiene que aplicar ninguno de esos referentes que hemos visto, que no tiene que aplicar que deterioros, no tiene que aplicar una cantidad de conceptos que vamos a empezar a ver. No, es como la contabilidad tradicional, la que nos habían enseñado del decreto 2649 y del decreto 2650, donde usted utilizaba siempre el PUC de siempre y donde se utilizaba todo lo que normalmente no, cuando uno aprende contabilidad, lo que a uno le enseñan. Sí, o sea, la Listo, contabilidad, como la contabilidad de Coquito, digámoslo así. listo, profe, gracias. Listo, con gusto. Listo, muy bien. Entonces, ya hemos desarrollado esta primera actividad. Entonces, hoy desarrollaremos la ley 1314. Listo, entonces yo les compartí desde ayer al grupo de WhatsApp, les compartí la ley 1314. Entonces, ¿ustedes saben cómo se lee uno la ley 1314 de manera rápida? No, profe, enséñenos. Listo, vamos hoy a hacer ese ejercicio de leernos la ley 1314 de manera rápida. ¿Cómo se hace? Distribuyendo artículos entre los asistentes. ¿Sí? En este caso, ustedes son 1, 2, 3, 4, son 5 personas. Entonces, entre ustedes 5 nos vamos a repartir, o más bien les voy a repartir, porque yo ya me he leído eso muchas veces, los artículos. ¿Listo? ¿Y qué vamos a hacer? Ustedes lo van a leer y me van a contar, ¿sí? O más bien nos van a contar a todos los que estamos aquí qué entendieron del artículo que les corresponda. ¿Listo? Así se lee uno una norma facilito y rápido. Y obviamente, pues yo les entraré a dar el, el refuerzo con base en las diapositivas que les tengo preparadas. ¿Listo? Entonces, así democráticamente les voy a indicar, esta ley no tiene sino 17 artículos, entonces voy a coger acá cada uno de los artículos y se los voy a ir asignando. Como son 5 personas, entonces les correspondió de a 3 artículos. ¿Listo? Entonces, miremos aquí. La primera que me aparece aquí es aquí en esta pantallita. La primera es Jimena. Entonces, a Jimena le corresponde el artículo número 1. ¿Listo? A Claudia Patricia, le corresponde el artículo número 2. ¿Listo? A Ángela Vanessa le corresponde el artículo número 3. A Yamilet le corresponde el artículo número 4. A Claudia Jimena le corresponde el artículo número 5. A Jimena solita le corresponde el artículo número 6.
A Claudia le corresponde el artículo número 7. A Ángela Vanessa le correspondería el artículo número 8. Yamilet, el artículo número 9. Claudia Jimena, artículo número 10. Jimena Ramírez le correspondería el artículo número 11. Claudia Patricia, artículo número 12. Ángela Vanessa, artículo número 13. Yamilet, artículo número 14. Y Claudia Jimena, artículo número 15. ¿Listo? Entonces, esto quedó de la siguiente manera. Jimena Ramírez, artículos 1, 6 y 11. Claudia Patricia, artículos 2, 7 y 12. Claudia Jimena, Ángela Vanessa, artículo 3, 8 y 13. Yamilet, artículo 4, 9 y 14. Y Claudia Jimena, artículo 5, 10 y 15. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En el archivo en PDF que les envié ahí al grupo de WhatsApp, ahí está, este fue el que les envié. Entonces, ahí dice artículo 1. Entonces, ustedes se leen el artículo que les corresponde y me cuentan o nos cuentan a todos qué es lo que leyeron. ¿Listo? Y yo ya les empiezo, obviamente, a dar alguna claridad con respecto a cada uno de esos artículos. ¿Listo? Ese va a ser el ejercicio que vamos a realizar. Váyanlo leyendo. Para esto tenemos un tiempo. Como ustedes hicieron un curso de lectura rápida, entonces cada una de ustedes va a tener alrededor de, 2, 4, tienen 6 minutos para que se lean esos artículos y nos cuenten qué fue lo que leyeron. ¿Listo? No se preocupen que esto no es un examen, no es una sustentación final de grado, ni mucho menos, pero sí me interesa que nos cuenten qué fue lo que entendieron y obviamente pues entraremos a dar toda la claridad que corresponde frente a cada uno de los artículos. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio. Cuentan con 6 minuticos para que hagan esa lectura rápida. ¿Listo? ¿Claro lo que hay que hacer? ¿Sí o no? Sí, profe. Listo, Sí, listo. profe. Entonces comenzamos a partir de este momento. 6 minuticos, hacemos la lecturita y empezaremos con la primera que es Jimena. Listo, entonces para que Jimena comience mucho más rápido la lectura y, y nos socializa entonces en unos instantes, en 6 minuticos, qué leyó. Listo. Vamos en el orden, vamos a hacer artículo 1, después artículo 2, hasta que lleguemos al artículo 15. ¿Listo? Entonces, ya saben, 6 minuticos a partir de este momento para que comencemos.
Bueno, ¿cómo vamos ahí con la lectura? ¿Ya están terminando? ¿O ahí vamos? Bueno, aprovecho ahí mientras que están haciendo la lectura, recordarles que como mañana es festivo, mañana no tenemos clase. Sí, no se vayan a conectar, que nadie va a aparecer por allá a darles clase mañana. Mañana es festivo. Listo, entonces mañana es el segundo día de las velitas, entonces mañana es festivo, mañana no hay clase. El jueves sí, entonces el jueves, si Dios quiere, nos veremos a la misma hora. Listo, recomendación para la próxima clase. En la próxima clase tengan a disposición calculadora o tengan ahí cerca a ustedes el computador. O si se están conectando desde el computador, no hay problema, mejor porque ahí pueden abrir el Excel y demás. Listo, porque vamos a, a iniciar con la parte práctica. Entonces vamos a ver el tema de propiedades de inversión y allí, además de la parte teórica, haremos ejercicios prácticos. Listo, donde ustedes van a realizar los cálculos, las operaciones e inclusive van a hacer los registros contables.
Entonces, para que estén muy pendientes, tengan papel, lápiz, computador, tengan abierto el Excel y demás, que lo vamos a necesitar para la clase, no de mañana. Recuerden, mañana no hay clase, es festivo, tienen día libre. ¿Listo? Y el jueves sí vamos entonces a ver la clase con todas las herramientas. ¿Listo? Ahí se las encargo para que no se vayan a perder, porque vamos a ir haciendo las operaciones en el Excel, y entonces necesito que estén muy, muy, muy atentas para que desarrollemos todo. ¿Listo? Entonces, para que no se les vaya a olvidar. Pregunto, ¿ya terminaron la lectura o damos un espaciocito adicional para que terminen de leer? Sí, profe, un espacecito adicional. Sí, bueno, listo. Profe, una pregunta. ¿Le debemos Sí. de sustentar los artículos en uno solo o de a uno, conforme vaya No, diciendo no, cada uno? de a uno, de a uno. Entonces digo, vamos Ah, con Jimena con el artículo 1. Entonces Jimena nos dice, en el artículo 1 yo leí que hablaba sobre esto, sobre esto, sobre esto y sobre esto. listo, profe. Listo.